¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Diego Alonso y estamos aquí en Sonotec. El día de hoy vamos a hablar en estos capítulos de Avantis sobre la configuración de la superficie de control. Veremos cómo configurar los channel strips de los canales de entrada y de salida, cómo configurar los soft keys, los channel rotaries también que tenemos aquí y también los custom rotary preferences que están a la derecha de cada pantalla. Bueno, entonces iniciemos. Una vez que ya hemos configurado la cantidad de buses, si son canales mono o estéreo, será importante ahora también organizar cómo deseamos ver los channel strips en la consola. Si de repente voy a querer ver en la mano izquierda entradas y en la mano derecha las salidas, o incluso de repente si quiero ver las 24 entradas posibles en la primera capa. Entonces, eso va a ser muy fácil de hacerlo yéndonos al menú de Setup, en el submenú de Control y en la pestaña de Strip Assign. Ahí vamos a ver estas opciones. Lo puedes visualizar tanto en ambas pantallas. Aquí en la mano izquierda vamos a ver los tipos de canales que tenemos disponibles en la Avantis. Tenemos canales MIDI, por ejemplo, si queremos emplear la Avantis como una superficie de control para cualquier programa DAW que emplees, ¿no? Luego tenemos canales de DCA, tenemos los canales de monitoreo, que son los Wedge y el IM. Luego tenemos los canales de Mix, donde están los grupos, están los auxiliares, está el canal LIR o también las matrices. Y luego los canales de efectos, tanto de envío de efectos como de retorno. Y en el inicio tenemos los canales de entrada, del 1 al 32 y luego del 33 al 64. Una vez que ya ubicamos estos canales, lo que vamos a proceder es simplemente a arrastrarlos en esta sección horizontal inferior, donde vamos a visualizar ya los 12 opciones de strips que tenemos en los canales, dividido en dos bancos de faders. El banco 1, que son estos 12 faders, y el banco 2, que corresponde a estos 12 faders de la derecha. Luego también disponemos aquí de las capas de la letra A hasta la letra F. Entonces, por ejemplo, me gustaría a mí en la capa A disponer de todos estos canales de entradas. Pero por ejemplo aquí este fader está configurado como un DCA. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es continuar. Ir del 13, el 14 y así voy asignando. Pero también cuando quiero hacer selecciones de más de un canal o dos canales, podría aplicar la selección en bloque, cuya opción está en la parte superior derecha. Entonces simplemente lo que hago es asignar un bloque, por ejemplo, desde el canal 13 hasta el canal 24, que correspondería a los siguientes 12 faders. Una vez que están seleccionados y sombreados con amarillo, los arrastro a toda esta capa. Entonces ahí, como ven, tengo los 24 canales en la primera capa de la superficie. Puedes trabajarlo de esta manera o empezar a trabajarlo todo en una sola capa, en un solo banco de 12 faders y tener todas las entradas aquí. Eso va a depender de ti y es un poco lo que me gusta de Allen & Heath, es que te permite a ti distribuir y acomodar como más fácil te convenga en tu flujo de trabajo. Luego también tenemos la opción de bloquear estas últimas secciones para canales master. Entonces lo que va a hacer es destinar los últimos 4 strips, estos últimos espacios, para poder visualizarlos siempre cuando cambie de capa. Entonces es muy habitual poder colocar ahí también mi LIR o de repente alguna matriz que quiera siempre estar viendo, o incluso de repente el envío de un auxiliar, ¿no? De repente el sub, por ejemplo. Entonces, como se dan cuenta, por más que yo cambie de capas, voy a siempre visualizar de este lado todos estos canales, ¿no? Una vez que entendemos cómo funciona el ubicar nuestros buses o canales de entrada, vamos a pasar a los soft keys. En los soft keys vamos a disponer aquí de un total de 24 soft keys que tenemos aquí en la Avantis para poder darle o asignarle funciones. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar el que esté libre o el que queramos cambiar, por ejemplo aquí el 3, y asignarle una función de toda la lista que tenemos aquí.
Te invitamos a que puedas revisar toda esta lista o ver en el manual qué es lo que hace o me permite cada una de estas funciones. Por ejemplo, una que me gustaría a mí poder aplicar aquí es la del DCA Spill. Entonces el DCA Spill lo que va a hacer es cuando yo presione o seleccione un DCA, la mix de un DCA, este me va a mostrar en esta pantalla del lado izquierdo todos los canales que están dentro de ella. Por ejemplo, ahí lo activo. Entonces tengo que el soft key viene a ser un DCA Spill. Entonces me voy a dirigir a donde están los DCAs. Por ejemplo, vamos a visualizar aquí en esta capa última que está más libre. Y vamos a insertar aquí los DCAs. Entonces ahora que asigné a este soft key el DCA Spill Active, lo que hago simplemente es hacer que la función se llame a pantalla, ¿no? Entonces elijo uno de estos DCAs, activo la tecla Mix y activo el soft key y me muestra, por ejemplo, el DCA Spill, me muestra los canales que este DCA contiene. Terminé de hacer los ajustes que deseo aquí y regreso a la visualización general de la superficie. Ahora me voy, por ejemplo, con el DCA2, muestro y no hay ningún canal que haya sido asignado a este DCA, entonces por eso me muestra algo vacío, ¿no? Si por ahí de repente asigno uno, simplemente lo que hago es decirle ya que me muestre el canal 8, listo, está activado el mix en este DCA y me muestra ahí el 8. Entonces, así como esta función, hay muchas más funciones, por ejemplo, como mutes, grupos de muteo, PFL Clear, por ejemplo, para quitar o borrar algún solo que tengamos por ahí, que me permite eliminarlo de manera rápida. Entre ellas opciones también como hacer solos in place o asignar botones para activar el tollback, tap tempo, hacer con un botón que se haga rápido un ruteo de soundcheck virtual, etc. Entonces ahí sí te invito un poco a poder revisar toda esta lista de funciones que vas a poder asignar a los soft keys. Luego vamos a la parte de los strip rotaries que están en cada canal. Básicamente hay tres funciones de estos soft rotaries que van a estar dedicados a estos botones que están debajo de los controles de ganancia, paneo y envío y que van a controlar las funciones de estos rotaries, de estos potenciómetros. Entonces, por ejemplo, dentro de la lista de funciones podemos asignar que este botón 1 me active lo que es básicamente un control de high pass filter. Para hacerlo de manera rápida, simplemente accedo al canal con este botón activado y empiezo a aplicar todos los filtros que desee, o de repente decirle que me muestre los parámetros de compresión y la tercera función que me muestre, por ejemplo, los parámetros de ecualización. Entonces, según yo vaya presionando estos botones que controlan los strip rotaries, ven cómo va cambiando cada una de las funciones, ¿no? Por ejemplo, acá estoy en el 3, que es la parte del ecualizador. Selecciono un canal cualquiera y empiezo a modificar. Y para verlo más claro, vamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Voy moviendo la frecuencia, el ancho del filtro y atenuando o incrementando. Lo mismo para cada una de las 4 bandas. Entonces, estos 3 botones se diferencian de los soft keys, ya que estos controlan las funciones de los soft rotaries de entrada. Ahora, en la parte derecha tenemos diversas opciones, por ejemplo, cómo poder linkear los cambios entre capas. Si se dan cuenta, aquí cada capa es independiente para cada banco de faders, pero de repente he asignado que que vayan de 24 canales de entrada por cada una de estas capas, y para no estar haciendo ese movimiento con 2 manos, linkeo la capa y hago que estos 2 bancos avancen en conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá tengo del 1 al 24, tengo acá del 25 al 48 y así de manera sucesiva voy armando mi sesión. Luego también tenemos varias opciones que ya son más referidas a la parte visual, por ejemplo, ¿no? Que me muestre cada vez que toco un fader algún indicador aquí en la pantalla. Puede ser esto activado, de repente no me interesa verlo, o que me muestre cómo se visualiza el avance de la posición del fader en decibeles para poder tener una referencia mucho más exacta, o de repente lo desactivo si no quiero que me distraiga eso.
Después tenemos también esta opción de No Xenon Faders, que básicamente lo que hace es habilitar o anular la función de envío de faders. Por ejemplo, ahorita está apagada, entonces me permite hacer un envío, por ejemplo, de este auxiliar que tengo aquí. Y listo, continúo acá con mi mezcla de L y R. Pero por ejemplo, si yo habilito esta función, cuando presiono este mix, no varía en nada porque solamente me muestra aquí qué canales pertenecen o están habilitados, más no significa que estoy enviando con esto. Ya tendría que hacerlo únicamente con el Xenon Rotaries que está en esta función de Sense, ¿no? Finalmente tenemos lo que son los Custom Rotaries que están ubicados a la derecha de las pantallas. Aquí vamos a disponer de funciones a asignar a los Custom Rotaries de la izquierda y a los de la derecha. Por ejemplo, quiero que estos que están aquí me funcionen para opciones de compresor, por ejemplo. Incluso puedo elegir qué tipo de compresor quiero que funcionen estos, pero el básico que usamos es, por ejemplo, el de Peak. Entonces tengo las opciones del menú de Threshold. Listo. Aplicamos ahí Threshold. En el siguiente va a ser, por ejemplo, Ratio. Y este otro va a ser, por ejemplo, de ataque. Estas opciones van a funcionar para estas opciones. Por ejemplo, voy a seleccionar este canal. Llamo a vista estos parámetros. Y aquí puedo visualizar cómo controlan las opciones, por ejemplo, de Threshold, de compresión o de ataque. Y esto lo puedo emplear mediante los, en este caso, los Custom Rotaries. O también recuerden también con los Soft Rotaries de los controles de canal. Ahora, para finalizar, tenemos en la parte superior un Pop-Out Timeout, que básicamente es el tiempo en el cual se va a regresar el menú de pop-up una vez que termine de usarlo. Recuerden que para poder emplear el pop-up puedo llamarlo, cosa que se va a quedar de manera permanente ahí con el botón de View. O también puede funcionar dándole, por ejemplo, un uso a una de estas perillas en un canal que he seleccionado. Pero una vez que dejo de usarlo, disminuye. Entonces puedo, por ejemplo, para no estar teniendo que hacer botón de View a cada rato, simplemente darle una cantidad de segundos para que esté visible mientras hago el cambio y luego se regresa. Por ejemplo, le estoy dando unos 5 segundos, cosa que llamo aquí a los botones, termino de usar, listo, y luego después de este tiempo van a ver cómo se va a regresar, listo. Entonces puedes también acceder a configurar esos tipos de opciones que te brinda. Y bueno, eso fue todo lo respecto a la configuración de la superficie de control de Avantis. Cualquier consulta o duda que tengan, recuerden que estamos almacenando contenido en nuestro canal de YouTube como Sonotec Perú. Nos vemos hasta otra oportunidad. Soy Diego Alonso. Hasta luego.